Ya estamos de regreso en su programa Original TV con Darío Medrano. Precisamente en la entrevista, hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Manuel Peña, economista, expresidente del Colegio de Economistas Dominicanos y un hombre que es noticia porque maneja, además de que maneja los numeritos, también maneja asuntos políticos. Es un político también, de los pies a la cabeza, uno de los coordinadores que tiene el presidente Leonel Fernández en su proyecto, que dicen que está ya a punto, ¿verdad?, de ser candidato. Buenas tardes, distinguido. Gracias por la invitación. Siempre me gusta traerlo aquí a este programa porque les juro que eres de los pocos, o de los economistas, de los analistas, que uno los invita a estos programas y uno los entiende. Y la gente me dice, lleva a Víctor, porque la gente entiende lo que usted dice cuando hablamos de numeritos. Pero la gente quiere saber, doctor, sobre las últimas medidas económicas que ha tomado el Banco Central. Dicen que para mantener la estabilidad económica, que para aumentar el desarrollo, para estimular el consumo. ¿Cómo fueron? ¿Son beneficiosas esas medidas? ¿En qué consisten? Bueno, en los últimos meses ha habido una especie de desaceleración del crecimiento de la economía dominicana por una serie de razones que tienen que ver con el desempeño de la economía dominicana y con factores de orden externo. Entonces, eso da cuenta de que ha habido un descenso o una disminución en los niveles de la demanda agregada, los niveles de inversión y de consumo. Y tú sabes que la demanda agregada juega un papel importante en la motorización de la economía, en lo que es el crecimiento de una economía, de cualquier economía. Y la política monetaria y la política fiscal son políticas de demanda agregada. Por el lado de la política monetaria, a través de la cual el Estado, vía el Banco Central, actúa sobre la demanda agregada, el Banco Central, para contrarrestar esa desaceleración de la economía, ha tomado medidas tendentes a conjurar esa desaceleración del crecimiento de la economía. Primero, liberando 29.000 millones por concepto de encaje legal. Ahora acaba de disminuir en 25 puntos la tasa de interés de política monetaria. Y todo está dirigido en la línea de aumentar la masa monetaria, la oferta monetaria, para incidir de manera indirecta en la baja de los tipos de interés. Al bajar los tipos de interés en el sector financiero, pues eso hace que disminuya el costo del crédito, y al disminuir el costo del crédito, pues aumenta la demanda de crédito. La gente sale a buscar más. Eso influye, claro, eso influye en el aumento de la demanda agregada, porque el crédito, una parte va a financiar la inversión, otra parte va a financiar el consumo. Entonces, al aumentar la demanda agregada vía la disminución de las tasas de interés por ese aumento de la masa monetaria en la economía o de la liquidez en la economía, entonces tiende a producir un efecto positivo en la dirección de aumentar los niveles de producción, de la producción efectiva, y aumentar los niveles de crecimiento de la economía y combatir de esa manera la desaceleración de la economía. Ok, el que tiene un préstamo, un préstamo bancario, por ejemplo, con tasas de 14.5, 14, qué sé yo, 12, ¿se le puede bajar? O sea, ¿significa que eso va a bajar, la tasa va a bajar? ¿La tasa que ellos pagan ese préstamo al banco? Sí, ello incidiría en eso, en la disminución de las tasas de interés activas y también de las tasas de interés pasivas. Sí. Entonces, porque las tasas de interés que paga un banco cualquiera se llaman tasas de interés pasivas. Es decir, por los depósitos que recibe del público, cualquier banco paga tasa de interés a los depositantes, que son las llamadas tasas de interés pasivas. En cambio, las activas son las tasas de interés que los bancos cobran por los créditos, préstamos e inversiones. Sí. Los créditos y créditos, en sentido general, y préstamos de manera particular, que hacen al público. Entonces, esa tasa de interés que cualquier persona o empresa, ciudadano individual o empresa, paga al banco, esa tasa de interés que el banco recibe
como pago por el préstamo o el crédito en sentido general, a esa tasa de interés se le llama tasa de interés activa. La pasiva es, por ejemplo, el que recibe un dinero del banco por un certificado un certificado, por ejemplo. Sí, eso también. Entonces, y las cuentas de ahorro, también. Y la cuenta de ahorro, sí. También. La tasa de interés que los bancos pagan por las cuentas de ahorro son tasas de interés pasivas. Y las que pagan por los certificados financieros son tasas de interés pasivas también. Entonces, pero generalmente la tasa de interés pasiva de los certificados financieros están por encima de la tasa de interés que los bancos pagan por las cuentas de ahorro. Y en pesos, el rendimiento mayor que en dólar. O sea, la tasa de interés nominal, interés pasiva nominal. Entonces, el spread bancario se determina restándole a la tasa de interés activa la tasa de interés pasiva, es decir, el margen de intermediación. Y el negocio bancario está en que esa tasa de interés, ese margen de intermediación entre ambas tasas de interés sea cada vez mayor. Y cuando la inflación se mantiene estable, pues, y la tasa de interés, porque las tasas de interés pasivas siempre son menores que las tasas de interés activas. Sí. Entonces, si la tasa de inflación se mantiene estable, el poder de compra de ambas tasas de interés aumenta. Y si el margen de intermediación es muy grande y la diferencia, por consiguiente, es muy grande entre las tasas de interés activas y las tasas de interés pasivas, pues mayores van a ser los niveles, los márgenes de intermediación y los niveles de rentabilidad y de rendimiento de los créditos. Se augura entonces un crecimiento más de la economía porque con esas tasas de interés más bajas va a haber un estímulo al consumo. Claro, eso es lo que busca el Banco Central con su política monetaria para combatir la desaceleración del crecimiento. Es decir, provocar una baja en las tasas de interés, tanto las activas como las pasivas, para provocar un aumento del crédito. Al aumentar el crédito, aumenta por esa vía la demanda agregada de bienes y servicios, es decir, la demanda de bienes de consumo y la demanda de bienes de inversión en la economía. Y eso tiene un efecto positivo sobre la producción nacional. ¿Y por qué, doctor, se ha disparado la tasa cambiaria? Está el dólar ya por 51 pesos por dólar. El tipo de cambio se ha estado depreciando de manera sostenida desde el 2012 hasta ahora. Sí. Entonces, porque no se le ha puesto un stop a eso de la depreciación de la moneda sostenida de la tasa de cambio de la moneda, por consiguiente, la moneda nacional respecto de la moneda de referencia que es el dólar. Y cada vez es menor el poder de compra de la moneda nacional frente a la moneda de referencia que es el dólar. Pero está el factor estructural de que la demanda agregada de dólares es siempre mayor que la oferta agregada de dólares. Pero de manera coyuntural a eso se suma que dado el asunto del déficit fiscal y sobre todo los niveles de la deuda pública y el pago de intereses de esa deuda pública acumulada que hay que hacer semestralmente o trimestralmente, pues el gobierno, el Estado, tiene que ir al mercado cambiario a demandar dólares. Lleva pesos y demanda con esos pesos dólares. Y entonces eso presiona el aumento coyuntural de la tasa de cambio. Sí. Y eso agrega un determinado nivel de depreciación de la moneda, determina un determinado nivel de depreciación de la moneda nacional que tiene efectos hacia afuera en términos de que toda depreciación encarece las importaciones y abarata las exportaciones en el muy corto plazo.
no es la medida aconsejable para abaratar en el mediano y largo plazo, mejorar en el mediano y largo plazo la competitividad de las exportaciones. Pero en el muy corto plazo tiene un efecto positivo de la depreciación sobre el mejoramiento de la competitividad de las exportaciones, sobre todo de las exportaciones de servicios. Pero hacia adentro, al aumentar como producto de la depreciación el tipo de cambio, entonces suben los niveles de inflación y eso golpea a los consumidores y a los sectores de la producción nacional que producen para el mercado interno. De modo y manera que también a eso, sobre la base de establecer límites, ponerle un sector al endeudamiento público, a los niveles de deuda pública y también al déficit fiscal, para que esos efectos sean lo menos dramáticos posible en términos de la generación de inflación en la economía dominicana. Pero hay la política deliberada de mantener una depreciación sostenida de la moneda nacional, con efectos negativos hacia adentro, porque eso aumenta la inflación, tiende a acelerar la inflación, aumentar la inflación y hacia afuera produce efectos que no son tan nocivos en el muy corto plazo, pero que también eso encarece la deuda pública, porque cada vez que tú tienes que comprar una moneda más cara, tienes que disponer de más pesos. Entonces el costo de la deuda pública como consecuencia de la depreciación de la moneda aumenta en términos de pesos. Sí. Y por eso, como ese es un factor que incide en la estabilidad de la economía, que es uno de los objetivos de la política económica, el logro de la estabilidad macroeconómica, y para lograr la estabilidad por el lado de la estabilidad macroeconómica, por el lado de la política monetaria, hay que lograr la estabilidad del valor de la moneda o la estabilidad de los precios en la economía, es decir, el control de la inflación. De modo y manera que es importante que se mantenga un control efectivo de manera indirecta sobre el tipo de cambio, de tal manera que se mantenga estable, controlado, ese factor fundamental de estabilidad macroeconómica, que precisamente la inflación, el control de la inflación vía un control adecuado de manera indirecta, porque ya el Banco Central no controla de manera directa el tipo de cambio, desde mediados de los 90, se mantenga un tipo de cambio que permita que la estabilidad macroeconómica, lejos de verse afectada, se vea enriquecida, fortalecida, porque los altos niveles de inflación, obviamente que tienen efectos negativos sobre la producción interna, sobre el consumo, porque además golpea el poder de compra de los ingresos fijos, específicamente los salarios. Por la inflación, claro, sí. Y como el Banco Central tiene como objetivo nodal principal la estabilidad de los precios, la estabilidad del valor de la moneda, pues tiene que tomar medidas que incidan de manera indirecta sobre la tasa de interés, pero también que incidan de manera positiva sobre la tasa de interés, pero también de manera positiva sobre el tipo de cambio, porque está vinculado directamente a la estructura de precios en la economía, el tipo de cambio. Y la tasa de interés también está vinculada a la estructura de precios en la economía. Hay una relación entre la tasa de interés y el tipo de cambio, y entre la tasa de interés y la inflación. Entonces, conviene de que tras la búsqueda de ese segundo objetivo, que es el crecimiento de la economía y disminuir el nivel de riesgo para los inversionistas en la economía, que la tasa de interés se mantenga a un nivel aceptable, pero que también el tipo de cambio se mantenga a un nivel aceptable que permita una estabilidad cada vez más fortalecida, una estabilidad macroeconómica cada vez más fortalecida de todo el sistema económico dominicano. Y que mantenga alejados los niveles de inflación, obviamente. Que mantenga estable. Que mantenga estable los precios, es decir, que la inflación se mantenga bajo control. Correcto. Sí. Porque el modelo de política monetaria que está aplicando el Banco Central está basado en metas de inflación. Sí.
Doctor, vamos a hablar de política. Usted es un activo importante del proyecto Leonel Fernández. Ya la reelección del presidente Medina no va a ser posible. Se han escogido una serie de precandidatos, que van a unas primarias en los que va contra quienes va a competir también Leonel Fernández. Digo contra porque son 7 precandidatos y todos son del lado de Danilo Medina. ¿Cómo usted ve eso? ¿Usted cree que Leonel Fernández puede salir derrotado o puede salir ganancioso en ese certamen? Esa decisión del presidente es una decisión positiva. Se trata de que él ha anunciado de que se va a respetar la Constitución en cuanto establece que el presidente no puede optar por un tercer mandato, sí, vía una segunda reelección. Para ello iba a ser necesario. Para que eso hubiese sido posible, había que meterse en el asunto de la reforma a la Constitución, pero él renunció a todo eso, y eso es altamente positivo. Eso es hay que anotarle esos puntos a él por haber renunciado a meterse en la búsqueda de ese objetivo o esa empresa de reformar la Constitución. Y ahora, en esta segunda etapa, en lo que está inmerso el partido es en llevar a cabo de manera limpia, diáfana, totalmente transparente, como un partido democrático, esencialmente democrático, que es el PLD, y de que todos los precandidatos sean bajados, aspiramos a eso, sean bajados a las bases en este proceso que comienza de cara al 6 de octubre, donde se va a escoger el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, y que no se le ponga cortapisa a nadie y que todos los precandidatos participen en esa competencia interna que ha de involucrar no solamente a los PLDistas, a los miembros del PLD, sino también a los ciudadanos dominicanos, a todo el país. Y en el caso de los que no están organizados en el PLD, en ese proceso solo podrán votar los ciudadanos y dominicanos que no estén organizados en otros partidos políticos de acuerdo al padrón electoral. De modo y manera que están dadas las condiciones para que este proceso interno, para la escogencia del candidato a la presidencia, sea un proceso que fortalezca la democracia interna del PLD. Y no hay por qué ponerle cortapisa a ningún precandidato. Y creo que el Comité Central, lo ideal sería que sean bajados todos los precandidatos para que las bases escojan entre esos precandidatos el mejor. Para mí, que estoy con Leonel, y para la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, y para la mayoría de los ciudadanos dominicanos, de la población dominicana, el mejor candidato es Leonel. Y el que va a ser el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, seguro estoy yo, que va a ser el doctor Leonel Fernández Reina, quien nos ha de garantizar la continuación del PLD en el poder más allá del 16 de agosto del año 2020. Entonces, la mayoría en el PLD y la mayoría en la sociedad dominicana, todos estamos confiados en que de manera inevitable el candidato a la presidencia por el PLD va a ser Leonel Fernández Reina. Y desde ahora todos tenemos que hacer aportes en aras de reconstruir la unidad, de fortalecer la unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hay que hacer? Porque, doctor, parece que hay muchas heridas abiertas. Esas heridas van a sanar. O sea, hay suficiente medicamentos, suficiente mentiolé, alcohol y hilo y aguja para curar esas heridas, suturar. Sí, claro que sí, porque son heridas, si se les quiere llamar así, que son curables. Son curables. Porque son heridas que se producen en el fragor de la lucha política, en este caso de la lucha política interna, que tuvo su proyección a nivel de la sociedad dominicana, porque es difícil que una lucha política que se desarrolle en un partido
sobre todo un partido que está en el poder, que esa lucha no tenga reflejos y efectos a lo externo de esa organización política. Entonces son heridas totalmente curables, porque cosas similares han pasado en procesos anteriores y el PLD ha sabido mantener la unidad, reconstruir sobre bases firmes y ciertas la unidad. Y todos estamos convencidos y conscientes de que no hay manera de que el PLD siga en el poder más allá del 16 de agosto del 2020 si el PLD no es capaz de reconstruir sobre bases firmes y sólidas la unidad de nuestro partido, del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que están las voluntades. Yo creo que nadie va a ser una piedra en el camino como para obstaculizar ese proceso de reconstrucción de la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que esas heridas, si se les puede llamar así, son situaciones propias de un proceso, de cualquier proceso de lucha donde se dan diferencias de ideas. Pero ya en el pasado el PLD ha vivido situaciones similares y ha superado todas esas situaciones que se han dado como consecuencia de heridas que se hayan abierto. Son heridas de un paciente ambulatorio, se puede decir, o merece internamiento. No hay que internar al PLD para eso. No hay que internar a nadie para eso. El PLD tiene, los dirigentes del PLD, todos tenemos la formación y la experiencia como para enfrentar esos problemas menores, porque por encima del interés de cada PLDista, por encima de los sentimientos, están los intereses generales de la nación dominicana. Y nosotros tenemos que servir y servimos de manera permanente, primero, y estamos al servicio de esos intereses generales de la nación dominicana y de la sociedad dominicana. Es decir, en sentido general en el PLD nadie osa colocar sus intereses personales por encima de los intereses generales de la nación dominicana. Y yo creo que por una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de la nación dominicana, la continuidad de ese proceso de desarrollo económico, social, político, institucional, etcétera, etcétera, es necesario que el PLD siga en el poder, y para que el PLD siga en el poder hay que reconstruir, mantener, fortalecer la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, de modo y manera que no hay manera de que nadie se atreva a atentar en firme contra la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Y Leonel Fernández Reina es el presidente del partido, el líder más importante del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina, presidente de la República, es un líder importante del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos dos son los líderes más importantes. Entonces no es verdad que ningún dirigente del PLD va a atentar en serio contra la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, ninguno va a actuar a favor de que el Partido de la Liberación Dominicana sea desplazado del poder en las elecciones de mayo del año 2020. 3 veces presidente Leonel Fernández, claro, presidente de la República, 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012. La gente dice, ¿qué le falta al presidente Fernández por concluir? ¿Por qué quiere volver a la presidencia de la República otra vez? ¿Qué más quiere hacer? ¿Qué le falta al país? El proceso de desarrollo es un proceso continuo, dinámico. No es que se agota en 4 años ese proceso de desarrollo histórico de una nación que involucra lo económico, lo social, lo político, lo institucional. Entonces, Leonel tiene cosas nuevas que ofrecer a la sociedad dominicana y que las ejecutaría ampliamente a partir del 16 de agosto del año 2020, que tienen que ver no solamente con la parte político-institucional, con la economía, con las relaciones internacionales del país, sino de que el proceso de desarrollo que se aupe desde el Estado con las políticas públicas debe ser cada vez más inclusivo. Y yo creo que falta llevar a cabo una gran revolución social en la sociedad dominicana. Y Leonel está preparado para ejecutar esa revolución social. Y para profundizar
la revolución institucional que se inició en el 96 y que continuó con los procesos, los gobiernos del 2004, 2008, con la reforma constitucional del 2010. Pero también hay que ampliar y profundizar la revolución física que Leonel llevó a cabo en esos 3 gobiernos. Y él ha expuesto en diferentes conferencias en el Cibao, en el Este, cuáles son los planes de desarrollo en esa parte del desarrollo de las infraestructuras, de las comunicaciones en la República Dominicana. Entonces, Leonel tiene pendiente proyectos muy interesantes para la nación dominicana que tienen que ver con el desarrollo integral de la República Dominicana, haciendo fundamental hincapié en la revolución social, inclusiva, de combate firme y profundo a la pobreza, a la desigualdad social, a la exclusión, etcétera. Pero también Danilo ha trabajado en ese sentido. ¿Qué ha pasado? No ha habido un seguimiento, no hubo un seguimiento de Leonel con Danilo, ni Leonel otra vez con lo que Danilo. Bueno, ha habido avances importantes. Ahora, el asunto de las visitas sorpresa, el asunto de la revolución de la educación, educativa. Sí. El caso del sector educativo con la construcción de escuelas. Falta trabajar el asunto de la calidad de la educación, de la educación dominicana, tanto a nivel de primaria, secundaria. Danilo terminó la segunda línea del metro. Y a nivel que dejó de la educación superior también, profundizar los niveles de calidad de la educación dominicana. Entonces, sí, él siguió y agregó. Hizo el teleférico. Claro, teleférico, el caso de agregó 2 líneas del metro, que la construyó, dándole continuidad a esa obra de gobierno del presidente Fernández, que fue el que construyó el metro de Santo Domingo. Sí. Pero faltan cosas por hacer. Danilo va a dejar unas cuantas sin faltan concluir. Cosas por hacer. Danilo va a dejar unas cuantas sin concluir. Por ejemplo, el teleférico de los Alcarrizos no lo va a terminar. Supongo que el presidente Fernández lo podrá terminar en caso de ser presidente de la República. Sí, porque se trata de la continuidad del Estado. Y nadie, mucho menos, como el PLD se va a suceder a sí mismo en el poder, con otro presidente, en este caso con Leonel Fernández Reina, obviamente que se le va a dar continuidad al Estado, porque tú no puedes interrumpir. Lo que está bien, hay que hacerlo mejor. Continuarlo. Lo que está mal, hay que enderezarlo. Y emprender nuevas obras, nuevos proyectos de desarrollo de la nación dominicana. Porque el desarrollo de una sociedad no es estático. Por más que tú hagas en 4 años, en 8 años, siempre hay que profundizar y llevar a cabo nuevos proyectos en cada área, en educación, en salud, en seguridad social, en la economía, en las relaciones internacionales, en la construcción de obras de infraestructura, en el desarrollo institucional de la República, fortaleciendo las instituciones desde el ámbito de la constitucionalidad o la constitución de la República, y así sucesivamente. Y el caso de la administración pública, que sea cada vez más efectiva, más eficiente, más eficaz la administración pública de la República Dominicana, y que lo público y lo privado obviamente se fortalezcan en la medida en que se desarrolla toda la sociedad dominicana, y para profundizar precisamente ese proceso de desarrollo de la sociedad dominicana hacia adentro y hacia afuera. De modo y manera que son muchos los proyectos que Leonel tiene en carpeta para profundizar el desarrollo económico, social, político e institucional de la República Dominicana, tanto hacia adentro como hacia afuera. Leonel Fernández vuelve a ser presidente de la República a partir de agosto del año 2020, de manera innegable e indudable. Yo estoy convencido, totalmente convencido de eso. Qué bien. Se fue el tiempo, Víctor. 30 minutos no dan para uno, ¿verdad? Analizar tantos temas importantes. Así que vamos a dejar la invitación abierta para seguir analizando, porque ya tú eres miembro de tú eres propietario de este programa ya, porque has venido tantas veces, de verdad, y tienes más invitaciones abiertas. Así que te agradecemos la presencia de hoy y todos estos temas que pudimos analizar.
y los que nos quedan por analizar todavía. Así que vamos a agradecer tu presencia y a ustedes, amigos televidentes. Gracias. También agradecemos que ustedes hoy nos hayan puesto en sus televisores, así en sus hogares, para ver a Original TV con Darío Medrano. El próximo domingo estaremos aquí nuevamente con otra entrega más de su programa estelar.